Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz año para todos. Qué bueno volverlos a ver. Algunos que no veíamos hace tiempo, bienvenidos otra vez aquí. Y sobre todo, bienvenidos si hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez. Siéntanse como en su casa y permítanos al final de la celebración darles un saludo, darles oficialmente la bienvenida, conocerlos. En la parte de afuera, en la carpa, los vamos a estar esperando. Un saludo muy especial para Esteban y Susana, que están aquí visitándonos hoy. Esteban es uno de mis grandes amigos, mi amigo del alma, desde España. Me vio nacer allá en la fe y ahora está aquí acompañándonos, junto con su esposa Susana, que Susa sí es de la casa, antiguo miembro del Redil, ahora pues viviendo con su esposo allá en Europa. Bienvenidos, trátenmelos bien, salúdelos muy bien. Como les hagan a ellos, es como si me hicieran a mí. Bueno, acompáñenme a orar, unámonos a orar una vez más, ponernos delante del Señor en este día, en este nuevo año, algunas necesidades y desafíos que tenemos también. Señor, cambia el calendario, pero tú jamás cambias. Tú eres el gran yo soy, inmutable, estable y eterno. Eres la roca de nuestra vida, la roca eterna, el único que satisface nuestro anhelo de seguridad y estabilidad. Y eres nuestro Dios, porque así te ha placido, porque así lo has querido. Y por eso en esta mañana, comenzando un año nuevo, nosotros traemos nuestras vidas delante de ti y ponemos delante tuyo todo lo que será y todo lo que traerá el 2022, aún lo que no nos podemos ni imaginar. Oramos que tú nos bendigas por sobre todas las cosas, permitiéndonos ser fieles a ti. Que venga lo que venga, nosotros podamos permanecer en nuestra profesión de fe, nosotros podamos arraigarnos en ti y perseverar hasta el final. Que estemos todos los días esperándote, ya que no viniste de vuelta en el 2021, tal vez lo harás en el 2022. Danos la gracia de ser hallados fieles y haciendo con lo que nos has encomendado si decides regresar. Oramos de manera muy especial por consuelo para nuestros hermanos que han experimentado pérdidas recientemente. Aquí tenemos a la familia Valderrama y seguimos orando por ellos. Que tú consueles a cada uno de los que hoy todavía extrañan a doña Lourdes y se lamentan por no poder estar a su lado. Tráeles un consuelo especial. También oramos, Señor, por Leandro y su familia, que justamente en estas fechas de celebraciones y de familia han tenido que ver partir a su padre de una manera tan trágica, Señor. Oramos por un consuelo especial para ellos, que seas propicio a sus dolores, a sus necesidades, que les muestres todo tu favor y que los afirmes en la esperanza de aquel que ha vencido a la muerte. Oramos por Martica y la familia Ortega, que también perdieron esta madrugada a su hermana Nancy. Oramos que traigas tu consuelo, Señor. Oramos que en estos momentos de oscuridad y de dolor, la luz que vino al mundo a iluminar a todo hombre, Jesucristo tu Hijo, sea tan real y tan vigente para ellos, que les conceda esperanza. Y oramos por todos aquellos que en este momento están enfermos, aún contagiados con este virus, o que tienen a familiares enfermos. Restáuralos completamente a su salud y guárdalos, para podernos reunir junto con ellos a adorarte, a reconocerte como nuestro Dios. Finalmente te pedimos por nuestros corazones. Aquí los traemos tal cual como están. Compadécete de nosotros, recíbelos como una ofrenda de adoración y cámbialos, Señor, porque te necesitamos profundamente. Yo más que nadie en este momento, y te ruego tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hoy estamos empezando el año, pero nos vamos a ir directo hasta el final de la Biblia. Nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. Un libro confuso y, si somos honestos, para muchos incluso aterrador. Sin embargo, el apóstol Juan escribió este libro para alentar a los cristianos, para animarlos, a los que estaban sufriendo bajo el imperio romano. Lo hizo recordándoles que Cristo ha triunfado y que reina por encima de todo. Y que precisamente por eso los cristianos también triunfaremos y reinaremos con Él. Pero el sufrimiento de los cristianos en aquella época era real y era intenso. Se debía principalmente a dos razones. Por un lado, el imperio romano los oprimía, los perseguía a causa de su fe, los violentaba y a veces los asesinaba por su lealtad a Jesús, por reconocerlo a Él como el único Señor, por no querer adorar al César como si fuera un Dios. Pero por otro lado, el imperio los seducía. El imperio era tan atractivo, Roma era tan poderoso, tenía tantos beneficios, que muchos cristianos no querían perderse de todo eso, querían hacer parte de su cultura, de su cosmovisión, y entonces comprometían su fidelidad a Cristo. Terminaban yendo a los cultos del César, aunque después fueran a la iglesia, porque ahí se gestaban muchos negocios, había comercio y entonces les beneficiaba económicamente. Preferían no perderse el favor de los paganos y por eso llegaban a ser infieles a Cristo. Entonces Apocalipsis se escribe para este grupo de personas que estaban distribuidas en 7 iglesias en la provincia romana de Asia Menor, en la actual Turquía, en donde hoy es bastante difícil encontrar siquiera un cristiano. La última de esas iglesias estaba ubicada en una ciudad llamada Laodicea. Nos vamos a enfocar hoy en esa iglesia. No la Odisea, como el poema épico de Homero, sino la Odisea, todo junto y con C. Entonces, hablemos un poquito de este contexto para introducirnos en su mensaje. La Odisea era una ciudad inusualmente próspera. Estaba situada en la intersección de 3 rutas comerciales. O sea que en la ciudad confluían compradores, vendedores y prestamistas, lo que la convirtió en un importante centro financiero. Ahí funcionaba una especie de sistema bancario precario. Además, era famosa en el mundo antiguo por la alta calidad de la lana negra que producían. Y a partir de ahí se construyó una industria textil que era muy lucrativa. Y como si esto fuera poco, en la Odisea había una escuela médica que llegó a desarrollar uno de los componentes que se utilizaban para producir el colirio. El colirio es un ungüento oftálmico que se utiliza hasta el día de hoy en el tratamiento de los ojos. Entonces, por todas estas razones, la Odisea y los ciudadanos de la Odisea eran inusualmente ricos. La mayoría de los habitantes de la Odisea eran ricos, y eso era algo muy raro en el mundo antiguo, donde por lo general abundaba la pobreza. Los laodicenses eran tan acaudalados que se encontraron cientos de piezas artísticas en las ruinas de la ciudad. Eso era un lujo inalcanzable para la mayoría de las personas en aquel entonces, y sin embargo en la Odisea había cientos de piezas artísticas. Tan rica era la población de la Odisea que cuando un terremoto destruyó la ciudad bajo el gobierno de Nerón, entre los años 61 y 62 después de Cristo, la reconstruyeron de su propio bolsillo. Rechazaron la ayuda del imperio y sus recursos, y con su propio dinero los laodicenses reconstruyeron la ciudad. Entonces, con ese contexto breve, pero creo que suficiente, acompáñenme a escuchar el mensaje que recibió la iglesia en la Odisea, porque ahí vamos a descubrir qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros hoy
en el redil del poblado, empezando este año 2022. Entonces acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 hasta el final, hasta el 22. Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 22. Así dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, comenzando un año nuevo, te pedimos que nos des oídos para oír, que traigas tu luz y tu verdad, y que ellas nos guíen hacia ti con lo suficiente que tú eres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si leímos atentamente, nos daremos cuenta de que el contenido de esta carta es una reprensión bastante fuerte, bastante severa por parte del Señor Jesucristo. Cristo corrige a todas las 7 iglesias a las que se dirige en el libro de Apocalipsis, pero primero las felicita por algunas de sus buenas obras. Sin embargo, si se dieron cuenta, a esta iglesia de la Odisea, Cristo no le reconoce nada bueno. Esta es la única de las 7 iglesias del Apocalipsis que no recibe ninguna alabanza por parte de Cristo. Es la peor de las 7. ¿Y por qué? Por 3 razones que vamos a ver hoy a modo de advertencia para nuestra propia iglesia. 3 motivos por los que Cristo reprende a sus iglesias. Primero, por la tibieza espiritual. Segundo, por el orgullo. Y tercero, por el autoengaño. La tibieza espiritual, el orgullo y el autoengaño. Empecemos entonces con la tibieza espiritual. Y digo tibieza espiritual con ese calificativo, porque la palabra traducida como caliente en el versículo 15 y en el 16, en el idioma original significa literalmente hirviendo o ferviente. Es como se usa, por ejemplo, en Hechos 18:25, hablando de Apolos, el predicador, de él se dice que era de espíritu fervoroso. Y es esta misma palabra la que está ahí. Pero ¿por qué Jesús la está usando en este texto? Puede ser porque a causa de la abundancia económica de esta ciudad, en ella había una infraestructura impresionante para su época. Había un estadio deportivo, había un anfiteatro, había un odeón, había una cisterna gigante y había un acueducto de más de 5 kilómetros de longitud que les proveía de agua durante todo el año. El agua brotaba en unas fuentes termales en la ciudad de Hierápolis y allí era caliente, ideal
para relajarse, para el descanso y para la terapia de algunas enfermedades. Era como un jacuzzi natural. El agua corría por ese conducto, por ese acueducto, hasta la ciudad de Colosas. Nosotros la conocemos porque recibió la carta del apóstol Pablo, que hemos conocido como Colosenses, pero allá el agua ya llegaba fría, que sin embargo era deliciosa y muy útil para refrescarse y muy estimulante en una tierra que tiende a ser muy árida también, como la de Palestina. Justo en medio de esas dos ciudades, entre Hierápolis y Colosas, estaba la Odisea, casi exactamente en el medio. Entonces esto causaba que cuando el agua pasaba por la Odisea, estaba tibia, ni muy caliente para sanar, ni muy fría para refrescar. Entonces tal vez Jesús está aludiendo a esta característica distintiva de la ciudad para sugerir que así como el agua tibia de la Odisea, una iglesia tibia tampoco sirve para nada. Había en esta época bebidas frías y bebidas calientes que se servían en los banquetes, pero nunca tibias. Hoy en día nosotros tomamos, por ejemplo, té helado o té caliente, pero nadie lo prefiere tibio. Si toca tomárselo tibio, pues no lo tomamos, pero no es que lo elijamos así. Es más, esa sensación de tibieza, de agua tibia, del líquido tibio en la boca, resulta muy desagradable, resulta bastante fastidiosa. De hecho, en aquel entonces los médicos usaban el agua tibia para provocar vómitos en los pacientes. Por eso es que Jesús dice que le servía tanto el frío como el calor, pero lo que no podía tolerar era el estado intermedio. La tibieza era lo que le resultaba repugnante. No hay necesidad de presionar demasiado esta analogía del frío, del calor, de la tibieza, pero es más probable que Jesús la esté usando para denunciar ese estado de indiferencia, de pasividad espiritual en el que la iglesia había caído. Que Cristo prefiera incluso el frío puede querer decir que le parece mejor que alguien sea completamente indiferente a la fe y al evangelio, pero que sea honesto y sincero con su postura, a que alguien se sienta complacido y satisfecho con el estado de su alma, aunque sea insuficiente. Es mejor ser un impío sincero que un creyente hipócrita. Eso puede ser lo que Jesús está queriendo decir. Porque un incrédulo puede tornarse en alguien fervoroso si se le predica el evangelio, si se arrepiente, si cree. Pero ¿cómo le predicas a alguien que piensa que ya ha creído? ¿Cómo exhortas al arrepentimiento a alguien que cree que no tiene nada de qué arrepentirse? El tibio tiene el suficiente conocimiento de la fe como para adormecerse y relajarse en el jacuzzi de la falsa seguridad, pero no como para ser realmente salvo. Se ha acercado lo suficiente al fuego santo como para ser sacado del frío, pero no lo suficiente como para hervir hasta el fervor y la pasión verdadera. El tibio se queda a medio camino. Tiene un pie en el mundo y tiene el otro pie en la iglesia. Pero a la hora de la verdad no es ni fu ni fa. Y a Cristo eso le resulta repugnante. Aunque podemos pasar temporadas de aridez en nuestra vida espiritual y ciertamente las pasamos, el Señor anhela que le sirvamos de todo corazón. Así era como lo decía el apóstol Pablo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay una curiosidad lingüística en este texto, en el original, que no puedo dejar de mencionar en este punto, aunque me condene a mí por eso. A diferencia del versículo 15, el versículo 16, por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ese versículo no se refiere a la iglesia en general,
Ese versículo se refiere al ángel de su iglesia, es decir, en el lenguaje de Apocalipsis, a su pastor, según Apocalipsis 1:20. Esto lo inferimos porque los adjetivos en griego son masculinos y concuerdan con el sustantivo ángel, que también es masculino, no con el sustantivo iglesia, que es femenino. Por eso digo que es una curiosidad lingüística. Esto quiere decir que el Señor se dirige al pastor como la representación de la iglesia y lo hace responsable por su estado espiritual. Obviamente hasta algún punto, porque cada uno de nosotros es responsable de su vida. La implicación es que el estado espiritual de la iglesia corresponderá con el estado espiritual de su pastor. Es una pesada responsabilidad para nosotros. Y aquí les habla un hombre muy débil que tiene tendencia a la tibieza como cualquier otro, en nombre de sus demás pastores, aprovechando esta ocasión que nos sirva para pedirles, oren por nosotros y cuiden de nosotros. Esa expresión vomitar, o depende de la versión que leyeron, escupir de la boca, indica repugnancia, indica aborrecimiento, fastidio. Y aunque suene muy fuerte, Jesús no solamente está disgustado, Jesús no solamente está molesto con esta iglesia complaciente, acomodada y apática. No, Jesús está asqueado. La tibieza espiritual es peor que la abierta hostilidad a Cristo. Es un disfraz hipócrita de la pereza, del conformismo. El tibio no estima a Cristo más que su propia comodidad. Tan pronto como seguir a Cristo le cuesta algo, el tibio se cruza de brazos y hace un carrizo y dice, así estoy bien. Y por eso termina despreciando a Cristo mismo. Lo menosprecia, lo estima menos de lo que Él realmente vale. Entonces, preguntémonos en este punto, ¿nos sentimos satisfechos con nuestro estado espiritual? ¿Estamos conformes así como estamos en el punto en que nos encontramos en nuestra fe? ¿Te estancaste y dejaste de crecer en Cristo y de anhelar el crecimiento? ¿Sientes que no necesitas nada más de Cristo y has dejado de buscar sus riquezas inagotables, de ir más hondo en ese océano inagotable que es su persona? Es posible que nos hayamos entibiado. Pasemos al segundo punto, la segunda razón por la que Cristo reprende a sus iglesias, el orgullo. Lo vemos en la primera parte del versículo 17. Soy rico, dice esta iglesia, me he enriquecido y no me hace falta nada. El tibio, aunque no haya llegado a hervir, se siente satisfecho con su condición. Y peor todavía, se siente orgulloso de sí mismo por estar donde está. No siente que tenga que corregir absolutamente nada. Ya hemos dicho que esta es la única iglesia de las 7 que se mencionan en Apocalipsis que no recibe ninguna alabanza de parte de Cristo. Es la única a la que no se le reconoce nada bueno. Pero hay una paradoja interesante. Paradójicamente, esta es la iglesia que mejor pensaba acerca de sí misma. Cristo no alaba a esta iglesia porque ella misma ya se alababa demasiado. Decía para sí misma, soy rico, como si tuviera más de lo necesario, como si viviera en la abundancia, en la holgura. Y además, esa expresión, me he enriquecido, porque no solamente decía soy rico, sino me he enriquecido, celebra no solamente la riqueza, sino que se jacta en la propia capacidad de conseguirla. Lo que esa frase quiere decir es, yo me he enriquecido. Estas riquezas son el fruto de mi sabiduría, de mi capacidad, de mi trabajo, de mi astucia.
gracias a mí por mis riquezas. Eso resuena con lo presumido y egocéntrico que se volvió Israel, el pueblo de Dios, en su tiempo de mayor prosperidad. El profeta Oseas se encargó de denunciarlo. Efraín dice con jactancia: ¿cómo me he enriquecido? Casi la misma expresión. He amasado una gran fortuna. Y miren lo que llegaba a pensar Israel por decir eso. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Oseas 12:8. Es decir, gracias a este texto de Oseas entendemos la razón de la tibieza espiritual y del orgullo de los laodicenses. Y nos sirve de advertencia para todos nosotros aquí en el poblado. ¿Cuál es esa razón? Las riquezas materiales traen consigo una sensación de bienestar que se traslada a lo espiritual. Nuestra autopercepción espiritual, es decir, la manera en que nos percibimos a nosotros mismos espiritualmente, está marcada profundamente por nuestra prosperidad material. La persona que prospera exteriormente, materialmente, puede suponer que las riquezas visibles son la medida de su abundancia espiritual. La persona que prospera en lo material puede pensar que Dios lo está bendiciendo económicamente, porque está muy feliz con su vida y con su estilo de vida. Pensamos que como no necesitamos nada físicamente y estamos tan cómodos, pensamos por esa razón que entonces tampoco necesitamos nada espiritualmente. En otras palabras, confundimos la riqueza material con la abundancia espiritual, pero estas no necesariamente están relacionadas. Y yo sé que tal vez son pocas las personas que dirían abiertamente: soy rico. Casi nadie dice eso en voz alta, aunque lo piense. Pero seamos sinceros por un momento. Muchos de los que estamos aquí el día de hoy y muchos de los miembros de esta congregación tendríamos que decir que somos al menos relativamente ricos. Es decir, si nos comparamos con la mayoría de la población colombiana, casi todos los que estamos aquí somos relativamente ricos. Y es más, algunos de los que están aquí o algunos miembros de esta comunidad son decididamente ricos frente a todos los estándares. Entonces, admitiendo eso, vale la pena que nos preguntemos: ¿cómo tu relativa riqueza o tu riqueza puede estar afectando la manera en que te percibes espiritualmente? Porque hay un orgullo que se infla ahí. ¿Cómo tu riqueza, cómo tus bienes materiales, cómo tu solvencia económica afecta la forma en que te percibes espiritualmente? ¿Has llegado a creer que puedes proveer espiritualmente para ti mismo, así como cubres todas tus necesidades físicas? ¿Eres consciente de que todo lo que tienes y todo lo que eres te lo dio Dios? Y hace 8 días recordábamos que nos lo dio para administrarlo, no para adueñarnos de ello. ¿Eres consciente de esta realidad? ¿O has llegado a pensar que tú te lo has conseguido, que tus fuerzas te lo han provisto, que tus capacidades se lo han ganado? Estás en esa posición por tu propia sabiduría y tus propias fuerzas. Sin importar la imagen que tengamos de nuestra propia condición espiritual, la realidad puede ser abrumadoramente distinta y el Señor la conoce. Aquí dice categóricamente: yo conozco tus obras. Y el Señor la expone.
Y por eso nos lleva a nuestro tercer punto, el autoengaño. Lo vemos claramente en la segunda parte del versículo 17. Dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y esa última parte, eres tú, es muy enfático en el idioma original. Aunque la congregación de la Odisea tenía un elevado concepto de sí misma y era muy optimista sobre su estado espiritual, Cristo estima a los hombres de manera muy diferente a como nosotros nos estimamos a nosotros mismos. Y Jesús está describiendo aquí la verdadera condición espiritual de la iglesia. Jesús está exponiendo toda su vanagloria. Sin ningún titubeo, Jesús utiliza un lenguaje rudo, un lenguaje duro, directo, para cuestionar la capacidad de los laodicenses de evaluarse a sí mismos. Por eso dice la Biblia que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Porque todos tenemos esta tendencia. No somos jueces ni árbitros muy equilibrados de nosotros mismos. Nosotros tendemos a pensar mejor acerca de nosotros. Y esa condición, según Jesús, es bastante lamentable. Jesús le llama a esta iglesia una iglesia infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esto del autoengaño se nos da con mucha facilidad. Y debemos tener cuidado con eso. La razón es porque no nos gusta admitir nuestra propia bancarrota espiritual. No nos gusta admitir nuestras necesidades ni nuestros quebrantos. Y por eso nos autoengañamos. Ignoramos la realidad, construimos una realidad alternativa y nos terminamos creyendo nuestra propia mentira. En este momento hay muchas personas en el infierno que en algún punto pensaron que iban camino al cielo. Y aunque los laodicenses se llamaban a sí mismos cristianos y se creían seguidores de Cristo, en la práctica vivían sin Jesús. En la práctica vivían sin Jesús. Según ellos, no necesitaban nada más, ni siquiera a Cristo. La iglesia fue afectada por el ambiente opulento y por la cultura afluente de la ciudad en la que estaban ubicados. La iglesia llegó a creer, como creían todos los habitantes de la Odisea, que eran independientes y autosuficientes, que se bastaban a sí mismos. No se sentían necesidad espiritual de lo que solamente Cristo puede ofrecer. Estaban demasiado complacidos y satisfechos en sí mismos, y por eso se volvieron insensibles y se volvieron indulgentes. ¿Para qué buscar a Cristo?, decían. ¿Por qué depender de Él? ¿Qué necesidad hay de confiar en Él si podemos confiar en nuestras propias riquezas? Estamos bien así, estamos bien por nuestra propia cuenta. Pero por pensar de esa manera, esta iglesia se perdió de la dicha y el gozo que Jesús le ofrece a los pobres en espíritu. Esta iglesia dejó de ser pobre en espíritu y se perdió la alegría que nos anuncia Mateo 5:3. Dichosos, bienaventurados, inmensamente felices los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El pobre en espíritu es el que sabe que está en necesidad. Es el que reconoce que no puede suplirla por sí mismo, que no puede cambiar su propia condición, que necesita la intervención externa. Y según este texto es bienaventurado, porque el reino de los cielos le pertenece a las personas así, no a los que creen que ya lo tienen. Podemos decir consecuentemente que los que se creen ricos en espíritu le causan repugnancia al Señor.
Pero lo peor de este autoengaño está en el versículo 20. Y vale la pena que nos detengamos aquí. Versículo 20. 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Lo peor de este autoengaño está en que Jesús no estaba en la iglesia. Jesús estaba fuera de sus puertas. Por favor, pensemos en esta tragedia. La iglesia funcionaba. La iglesia abría sus puertas los domingos, recibía gente, celebraban cultos, cantaban alabanzas, predicaban la palabra de Dios y decían cosas en medio de las canciones como las que nosotros hemos dicho hoy. Mi alma te adora, hoy te rindo mi ser. Pero vivían sin Jesús. En medio de su indiferencia, de su letargo, de su pereza, se adoraban a sí mismos. Hacían cultos para celebrar su propia bondad y su propia capacidad. Era una iglesia de mentiras, una iglesia de papel. Eran cristianos de plástico, no eran auténticos. A la hora de la verdad dependían de sí mismos, no de la gracia de Dios. Descansaban en sus riquezas y se gozaban en sus privilegios sociales, pero no en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Cristo no habitaba en medio de ellos, Cristo estaba afuera. ¡Qué tragedia tan terrible! La conclusión de todo esto es que la confianza en nuestros propios recursos puede comprometer nuestra fidelidad a Cristo. Y es una realidad que no debemos ignorar. Los bienes materiales que poseemos, la riqueza que acumulamos, la posición social de la que gozamos, los negocios que desarrollamos, la manera en que otros nos perciben o en que nosotros nos percibimos a nosotros mismos, todo eso, junto con el espíritu de la ciudad en la que vivimos, nos pueden llevar a hacernos ciegos frente a nuestra verdadera necesidad urgente de Cristo. Es muy fácil sentir que no necesitamos a Jesús cuando todo marcha bien en nuestra vida. Es muy fácil sentir que no necesitamos a Jesús cuando todo marcha bien en nuestra vida, cuando estamos demasiado cómodos. Y que entonces acudamos a Cristo solamente como los bomberos, en caso de incendio. Debemos tener cuidado con esto, con desplazar a Jesús al margen de nuestra vida. Depender de Él solamente para lo que es exclusivamente necesario. Todo lo demás, a mí me alcanzan mis medios, pero hay algunas cositas en las que sí necesito a Jesús. Cuando tengo un familiar enfermo, cuando atravieso una quiebra económica, etc. Para todo lo demás, yo me bandeo solito. Yo me defiendo. Debemos tener cuidado con ese pensamiento, porque es muy posible ser cristianos de papel. Decir que amamos a Jesús, que dependemos de Él, supuestamente adorarlo, decirle que es todo para nosotros, y que al mismo tiempo nuestra vida diga otra cosa muy distinta. Sinceramente hablando, tu vida demuestra que confías en Cristo y dependes de Él. Si alguien observa tu vida desde afuera, si tú mismo eres sensato y te evalúas a ti mismo, dirías que por la manera en que vives se nota que dependes de Cristo y confías en Él. Una buena forma de mirar eso es: examina tu vida de oración. En tu oración se nota que hay una súplica constante a Cristo por suplir tus necesidades. Hay una súplica constante porque venga el reino de Dios, porque te provea del pan necesario, porque te libre de la tentación y del maligno. Así fue como el Señor nos enseñó a orar. Tu vida de oración demuestra que tú estás dependiendo y confiando en Jesús, o más bien evidencia que tú estás tratando de defenderte solito.
Alguien decía, aquello por lo que no estás orando, lo estás depositando bajo tus propias fuerzas. Si no estás confiando en Dios, estás confiando en ti o en alguien más. Y la manera en que esa confianza se evidencia es cuando le suplicamos a Él y le pedimos a Él para depender de Él. ¿Cómo reaccionas cuando el Señor se encarga, por medio de las situaciones de la vida, de demostrarte tu necesidad espiritual? ¿Cómo te sientes cuando no puedes evadir la realidad de decir, es verdad, yo no soy suficiente por mí mismo, yo necesito al Señor? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Le agradeces en humildad y te aferras por la fe al valor de Jesucristo? ¿O te sientes frustrado, decepcionado de ti mismo? Eso también nos puede ayudar a identificar dónde tenemos nuestra esperanza. Y la verdad es que ese deseo de independencia, ese deseo por acumular todo lo que tenemos y por asegurarnos de tener lo necesario, aunque sea espiritualmente, es un deseo pecaminoso. Porque el cristiano es dependiente por naturaleza. El cristiano es dependiente de Cristo por definición. Un cristiano es una persona que reconoce que no es lo suficientemente bueno delante de Dios, que jamás lo será y que tiene que depender absolutamente de la justicia y la perfección de otro, Jesucristo en este caso, el único perfecto, como también recordábamos hace 8 días. Un cristiano es esa persona. Un cristiano es esa persona que se reconoce en bancarrota y que no tiene otra opción ni otra posibilidad más que lanzarse completamente a los brazos misericordiosos del Salvador. Un cristiano es así por naturaleza, es necesitado y es dependiente por naturaleza. Aunque el mundo vea eso como una señal de debilidad, la Biblia dice, bienaventurado es el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. ¿Cómo recibes hoy este mensaje? ¿Te sientes reprendido por el Señor? Si es así, también te puedes sentir muy amado por el Señor. Porque el versículo 19 nos dice, Él mismo dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Haciendo eco de esa voz paternal de los proverbios. Yo reprendo y disciplino al que amo. Si tú te sientes hoy reprendido y disciplinado, estás siendo muy amado por el Salvador. Es su amor eterno, es su amor ardiente por los suyos lo que lo mueve a no ser indiferente ante nuestro estado espiritual. ¿Qué puede estar más lejano del amor que ver a una persona en una condición como esta y no hacer nada por ayudarle? La indiferencia es completamente opuesta al amor, pero Cristo no es así. Cristo es muy diferente. Sus afectos están siempre ardiendo por su pueblo. Su corazón está siempre fervoroso por hacernos bien. Nos persigue como el amante de Cantares. Le toca la puerta a su amada en mitad de la noche, a toda hora, sin cesar. Ese amor lo impulsa, lo empuja a hacer algo por los que están en una condición tan desesperada. Ese amor es lo que lo mueve a tomar la iniciativa una vez más, hoy, y advertirle a los suyos. Esa iniciativa que lo mueve hacia nosotros. Entonces, aunque su reprensión es fuerte, porque lo es una expresión de su amor y de su celo. Cristo sí es fervoroso. Cristo nunca es tibio hacia nosotros, nunca se queda a medio camino. Él sí arde de pasión por nosotros, esa pasión que lo llevó hasta la cruz, a derramar sangre, a dar su vida, a todos los días estar insistiendo en gente como nosotros. Entonces, aunque es una fuerte reprensión, está bañada de misericordia. Y en el texto lo vemos, y yo los invito a que lo veamos juntos. Miren que en el verso 16 dice,
como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Estoy por hacerlo, como si apenas lo estuviera considerando, como si apenas esa idea hubiera cruzado su mente. Está dando a entender que tal vez esa posibilidad no se concrete. Está dando a entender que tal vez no se realice el acto que está considerando, si tan solo haya arrepentimiento. Él está como refrenándose, como esperando. Y ahí vemos su misericordia. En lugar de derramar el juicio inmediatamente, muestra su paciencia, ofrece su gracia, extiende su compasión. Y en el versículo 18 lo vemos a Él en toda su riqueza, ofreciendo con toda generosidad lo que solamente Él puede ofrecer. Ofrece oro refinado por el fuego para nuestra pobreza interior. El oro refinado es el que ha sufrido y soportado la prueba y ha demostrado ser auténtico. Por eso dice, para que seas rico, este sí te puede hacer rico. Y se refiere a nuestra fe, nada más y nada menos. La fe auténtica de la que habla el apóstol Pedro, que dice que es mucho más preciosa que el oro y que también se prueba en las dificultades de la vida. Primera de Pedro 1:7. Jesús también ofrece ropa para cubrir la vergonzosa desnudez de esta iglesia. La desnudez expuesta en público era el acto de mayor deshonra en aquel tiempo. Así como vestir a alguien de ropa fina era el acto de mayor honra pública para alguien. Aquí Jesús está ofreciendo vestir la vergonzosa desnudez de esta iglesia con sus vestiduras blancas. Esto simboliza la purificación que trae la sangre del Cordero y el honor con el que Dios viste a aquellos que confían en Él de todo corazón. Puede ser que nos vistamos de ropa cara y de marca y que así disfracemos un poquito la vergüenza del pecado, al menos delante de los hombres. Puede ser que esa ropa nos dé estatus social, que nos haga sentir mejores acerca de nosotros mismos, pero solo la sangre de Cristo puede cubrir nuestros pecados para siempre y darnos acceso al reino de Dios. Puedes vestirte de smoking y si no has purificado tu corazón, no vas a entrar al reino de Dios. Y eso es lo que acabamos de cantar, ¿o no? Solo de Jesús la sangre. Lo creemos, ¿lo crees? Jesús también ofrece colirio para esta ceguera espiritual tan profunda en la que están los laodicenses y muchos de nosotros. Los médicos nos pueden ayudar a recobrar la vista, pero solo Cristo puede revelarnos nuestra verdadera condición. Y más vale que lo escuchemos si tenemos oídos para hacerlo, como Él nos advirtió. Aquí Cristo se presenta como el amén, el ciertísimo, el testigo fiel y veraz, o sea, el que comunica adecuadamente y fielmente la verdad. Jesús se está presentando a sí mismo no solamente como el que dice la verdad, sino como el que es la verdad. Y esto en contraste con la hipocresía de los laodicenses. Jesús se está presentando como el que es confiable en su mensaje y en su actuar. Pero Él no solamente está ofreciendo todos estos recursos espirituales, Él está diciendo que los compremos. Y eso suena muy raro para una iglesia a la que Él mismo está llamando pobre y miserable. La razón es porque no se refiere a nuestros recursos materiales, como si uno pudiera comprar las bendiciones del reino de los cielos con su dinero. No hay nada más lejos de la realidad. Jesús está usando un lenguaje parabólico, está hablando como en una parábola. Irónicamente, está condescendiendo con la supuesta riqueza de los laodicenses. Ya que ustedes son tan ricos, les aconsejo que compren de mí todo esto que realmente necesitan. Lo que Jesús está haciendo es personificando la invitación que Dios le hizo al pueblo por medio del profeta Isaías. Vengan a las aguas todos los que tienen sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno.
Isaías 55:1. El costo de lo que Cristo nos está ofreciendo no es material. Nos cuesta nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. ¿Es costoso lo que Cristo está ofreciendo? Sí, pero no porque valga una fortuna, sino porque requiere admitir nuestra necesidad, requiere admitir nuestra pobreza. Y eso es más caro para nuestro ego que el oro para nuestra chequera. Admitir nuestra necesidad, reconocer nuestro verdadero estado, nos cuesta más que el oro y la plata de este mundo. Pero Jesús, les decía, no solo ofrece mercancías espirituales. Jesús está ofreciendo algo más, y algo más valioso que el oro, las vestiduras y el colirio. Jesús se está ofreciendo a sí mismo. En el versículo 20, Él dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y aunque este versículo ha sido utilizado apropiadamente, diría yo, en los contextos de evangelismo, para decirle a las personas: Cristo toca la puerta de tu corazón, déjalo entrar. Aunque eso es válido y es cierto, es muy interesante notar que aquí se está usando para hablarle a los cristianos indiferentes, no a los incrédulos. Jesús, a pesar de haber sido abandonado y marginado por la iglesia, no se resigna a estar afuera. Insiste, toca a la puerta. Esa es la imagen que nos presenta aquí el apóstol Juan. Toca a la puerta y llama la atención de su iglesia desde afuera. Y lo que les ofrece es comunión, cercanía. Sentarse a la mesa en el mundo antiguo era un poderoso símbolo de amistad, de intimidad, de familiaridad, de amor. Jesús está tocando a la puerta de la iglesia entera, pero según leímos, está dispuesto a entrar y a sentarse a la mesa, aunque sea con uno que escuche y se arrepienta. Está tocando a la puerta de toda la iglesia, pero dice: si alguien, al menos uno, escucha y atiende mi llamado, yo le voy a dar comunión conmigo, yo me voy a dar a él. La llave que abre la puerta hacia Cristo, hacia la comunión con Él, hacia el disfrute de todas sus riquezas, es el arrepentimiento. No hay otra llave que abra esa puerta. Es más, según Jesús, el arrepentimiento es la manera de ser fervorosos, literalmente calientes, hirviendo. Es la misma palabra ahí en el versículo 19 que en los anteriores. La manera de ser fervoroso es arrepentirse. No hay fervor espiritual sin arrepentimiento. Solamente hay complacencia. No hay espiritualidad sincera. No hay relación con Cristo vibrante, aparte del arrepentimiento. Solo hay vana hipocresía. Y el arrepentimiento no es solo la entrada a la vida cristiana. El arrepentimiento, aunque eso es indispensable, es el camino del cristiano. Esa fue la primera de las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de ese castillo. Que el arrepentimiento es la vida del cristiano. Que el cristiano no solamente se arrepiente una vez en la vida, sino que vive arrepentido, vive arrepintiéndose. Y arrepentirse consiste en escuchar la verdad de parte de Cristo, el fiel y verdadero testigo, reconocerla como la verdad, recibirla como la verdad, y entonces buscar que toda mi vida se conforme a esa verdad. Eso es arrepentimiento. Jesús reconoce en el verso 21 que esto es una lucha, que nosotros tenemos que luchar contra nuestra complacencia y acomodación y tibieza por arrepentirnos. Pero Él ofrece una recompensa al que salga vencedor en esa lucha.
Y esa recompensa es la más alta de todas las promesas: sentarse con Él en su trono y gobernar junto a Él para siempre. Y aunque hoy haya sufrimiento y persecución y dolor y muerte, esto lo dice el que ha vencido ya y gobierna hoy y gobernaba entonces con todos esos peligros y amenazas y seducciones del imperio. Esto lo dice el que hoy, mientras hablamos, gobierna el universo entero, el que ha triunfado definitivamente sobre el mal, el que es solo cuestión de tiempo para que veamos en toda su gloria y en toda su majestad. Por eso es confiable lo que Jesús nos está diciendo. Y esto era importante para ellos y es importante para nosotros, porque la muerte de Jesús no fue su derrota, fue precisamente su triunfo, y su resurrección así lo demuestra. Y este mensaje, como todos los demás en el libro de Apocalipsis, también es para nosotros. El versículo 22 lo dice muy claro: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, incluyendo el redil del poblado. Hoy nosotros somos llamados a ser fieles a Cristo. En medio de las seducciones del mundo, de la atracción de las riquezas, de la amenaza del rechazo social, nosotros somos llamados a ser fieles a aquel que dio su vida por nosotros, a aquel que nos amó, como cantábamos, aquel que triunfó y que garantizará nuestro triunfo. Por eso, a manera de aplicación y para terminar, quisiera dirigirme a aquellas personas que no son cristianos. Si hay alguien aquí que no se considera creyente, que no diría que es seguidor de Jesús, quiero decirte algo. Tu indiferencia hacia Cristo le causa repugnancia, pero también lo mueve hoy a ofrecerte misericordia. Hoy Él se acerca a tu condición y te ofrece perdón, y te ofrece comunión con Él, y te ofrece una nueva vida. Si continúas rechazando a Cristo, algún día Él te rechazará para siempre. Pero todavía no ha llegado ese día. Y mientras ese día no llegue, Él te ofrece reconciliación y te ofrece su amistad. Yo te animo de todo corazón a que tomes esa oferta hoy. Que te arrepientas, que vengas sin dinero, así como estás, en bancarrota, que compres de Él todo lo que tu alma necesita, todo lo que tu alma anhela. Él es suficiente para todo eso. Este mundo entero no te bastará, te va a dejar insatisfecho, pero Cristo te va a saciar por toda la eternidad. Y quiero hablarle también al cristiano, a ti, hermano, hermana, discípulo de Cristo. Aunque a algunos esto nos suene extraño, hay que arrepentirnos. Cristianos, sí, tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntete. Iniciemos el 2022 reconociendo nuestra tibieza, nuestro orgullo, nuestro autoengaño. Porque este año traerá sus propios desafíos para nosotros, para los cristianos. Los crecientes abusos del gobierno hacia la libertad civil. El nuevo presidente que tendremos en Colombia. El nuevo alcalde que tendremos en Medellín. Más presiones, más seducciones del mundo, de Satanás, de esta carne, de este cuerpo pecador. Aferrémonos a Cristo, nuestra única esperanza y nuestra verdadera riqueza. Perseveremos siendo fieles a Él. No amemos más la comodidad que la fidelidad a Él. Está llegando el día en que ser cristiano nos costará, aquí en Occidente. Eso no es nuevo, hay hermanos nuestros que han dado su vida y llevan siglos sufriendo por seguir a Jesús. Está llegando el día en que nos va a tocar a nosotros aquí. Que el Señor nos ayude y nos afirme en Él para ser fieles.
porque no hay otro camino a la vida eterna. Y es mejor entrar a la gloria decapitado que conservar tu comodidad aquí y perderte de la verdadera riqueza para siempre. Luchemos, conquistemos, contamos con Cristo de nuestro lado y con todas las riquezas de su gracia y con todo el poder de su Espíritu. A manera de ánimo, de inspiración, el Señor nos dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mateo 5:13. De caer a la tibieza será perder nuestro sabor, no servir para nada en este mundo. Es de vida o muerte. Que el Señor nos restaure en el 2022, que vuelva a encender el fuego de nuestro corazón, que nos permita amarlo por encima de esta vida incluso y perseverar hasta el final. La buena noticia para nosotros, y hoy vamos a tomar la cena precisamente para recordar y anunciar esta buena noticia. Se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo le dijo a estos hermanos: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados en el mundo. A mí me resulta incómodo compartir un mensaje tan antipático como este, pero es lo que el Señor nos dice, y lo que quisiera invitarlos es a que viéramos esa gracia que nos corrige para no condenarnos, que nos examinemos sinceramente y que corramos hoy una vez más, como si fuera la primera vez, al amparo del Salvador. En Él estamos seguros, estaremos seguros hoy y por toda la eternidad. Y que este 2022 empiece para nosotros así, aferrados a Cristo, y termine igual. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo y te has bautizado, yo te invito a que te acerques a una de las mesas, a que tomes esa representación del pan y la sangre, que esperes un momento hasta que todos lo hagamos. Aún si vienes de otra iglesia, pero te has bautizado y estás en buena comunión con tus hermanos ahí, acércate a la mesa, eres bienvenido. Te invitamos a que tomes la comunión con nosotros y a que de esta manera recordemos que somos tan pobres y tan miserables que necesitamos que el único rico muriera por nosotros, pero que Él se hizo pobre para enriquecernos a todos, para darnos lo que no podríamos conseguir por ninguna otra manera. Acerquémonos y no solamente recordemos esto, sino que anunciémoslo también. Anunciemos que el Señor murió y derramó su sangre y entregó su vida,
y que resucitó y que vendrá.